Cinéfilos, cinéfilas, ¿cómo están? Pues ya he visto Guardianes de la Galaxia Volumen 3 y tengo mucho que decir al respecto de esta película. Así es, cinéfilos, cinéfilas, este video toca hablar sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 3, la película de Marvel recientemente estrenada. Y ¿podrá esta película revivir a Marvel? ¿Podrá volver a levantarlo a sus estándares donde estaba anteriormente? Ya que antes de este estreno hubo películas que no cumplieron con las expectativas del estudio ni de los fans y causaron diversas polémicas, etcétera, etcétera. ¿Podrá esta película revivir el estudio cinematográfico más grande de la historia? Pues vamos a averiguarlo en este video comentando la película y a ver qué me ha parecido, cuáles son mis impresiones, qué es lo que me ha gustado, qué es lo que no me ha gustado. Y obviamente la primera mitad del video será sin spoilers. Spoiler cero en la primera mitad del video, pero no se preocupen porque avisaremos con tiempo el momento del que empezaremos a hablar con puros spoilers, spoiler free. Así que bienvenidos chicos y chicas, vamos a hablar sobre Guardianes de la Galaxia Volumen 3. La última aventura espacial de este equipo intergaláctico de Marvel Studios, del que anteriormente nadie daba un solo miserable centavo por ellos. Es que de verdad, es que este equipo no los conocía ni el tato. Pero bueno, debido al gran éxito de esta franquicia, por fin llega esta tercera parte que cierra la historia de este equipo legendario de Marvel Studios. Aunque bueno, no es legendario porque nunca ha sido muy famoso, pero se ha ganado el corazón y el respeto de muchos de nosotros. Así que bueno, directamente, ¿qué opino respecto a la película? Pues digo que la película me ha gustado bastante, me ha encantado. Es una película estupenda, perfectamente bien dirigida. La historia te agarra desde el primer minuto, desde la primera escena de la película, te agarra el corazón, te agarra el corazón y te lo dice así, toma, así se siente. Esto es la historia de esta película. Creo que todos estamos de acuerdo en que James Gunn es un puto crack. Al momento de dirigir películas y series, sobre todo si nos referimos a series, nos referimos evidentemente a la serie de Peacemaker. Al momento de dirigir es un puto crack, es el puto genio de la galaxia. Es que de verdad, lo logró con Guardianes de la Galaxia. Desde la primera película de Guardianes de la Galaxia, James Gunn logró definir a este equipo que casi nadie conocía. Lo logró con Guardianes de la Galaxia, lo ultra chiche mega logró a lo grande, lo petó a lo máximo con la última película del Escuadrón Suicida. Y ahora con el cierre de Guardianes de la Galaxia, esta tercera parte, James Gunn lo ha logrado de puta maravilla. En serio, no sé cómo lo hace este director. Este director ya se volvió uno de mis directores favoritos. Y no me sorprende para nada que lo hayan elegido como la cabeza, el jefe creativo de DC Comics. Y para nada me sorprende, para nada me sobra creer que sea el director de la próxima cinta de Superman Legacy, y la cual esta película de Guardianes 3 ha hecho que mi hype por Superman Legacy aumente mucho más. Y James Gunn, confiamos en ti y yo sé que vas a hacer volar a Superman como nunca antes lo habíamos visto. Pero bueno, adentrémonos más en Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Los personajes brillan mejor que nunca. Cada personaje tiene su momento de brillar, cada personaje tiene su importancia y es que James Gunn los ha manejado de puta maravilla. Es que cuando haces una película de un grupo de superhéroes, un grupo de personajes, ya no necesariamente de superhéroes, sino también de un grupo de personajes de diversos géneros, es muy difícil manejarlos a todos y que todos tengan la misma importancia. Y James Gunn lo logró perfectamente. De verdad, es que cada personaje brilla mejor que nunca. Tenemos a Star-Lord, a Gamora, a Drax, a esa versión mucho más grande y más fortachona de Groot, a Nebula, y tenemos evidentemente al motor de la historia, al corazón de la película, que es Rocket. Como los avances nos lo habían vendido, la historia de esta película se centra a adentrar totalmente en el origen de Rocket. El origen de Rocket es el motor principal de esta película y sus momentos son tan desgarradores que me agarraron el corazón y es que tengo que reconocer que se me salió más de una lágrima cuando vi
estuve atento a la historia de Rocket, cómo nos lo mostraba, toda su historia, su trasfondo, su vida, qué fue de él, cómo es que se volvió el personaje que hoy conocemos hoy en día. Es que de verdad, su historia es desgarradora, muy conmovedora. No puedo negar que se me salió más de una lagrimita cuando vi la historia trágica del personaje. Y son sensacionales. Y James Gunn, tenemos que reconocer, esto demuestra que James Gunn no solo hace películas de pura comedia, no, sabe manejar perfectamente momentos dramáticos que transmiten al espectador esa sensación para que te identifiques con los personajes. Y esta historia de Rocket lo hizo a la perfección. Otra cosa que vale la pena mencionar es el CGI de esta película, los efectos visuales. Curiosamente todos estamos de acuerdo en que el CGI, los efectos especiales de las últimas producciones de Marvel anteriores o eran malas, eran mediocres o no estaban lo suficientemente bien trabajadas, de verdad. O sea, este tema del CGI en esta película de Guardianes 3 lo valoro muchísimo, porque las anteriores películas no sé qué pasaba con el CGI, pero que había momentos que daban pero bastante lástima, sabiendo que Disney, una empresa ultramillonaria, nos entrega productos con efectos especiales bastante mediocres, tanto como por ejemplo en Thor Love and Thunder, que su CGI era de lo más pésimo, de lo más porquería. En Wakanda Forever, pese a que sea una película bastante notable, hay que reconocer que su CGI no estaba para nada bien trabajada, y ni siquiera en Quantumania, que esas pantallas verdes eran bastante notables y el CGI era de lo más malo y de lo más mediocre. Pero aquí en Guardianes 3 el CGI está bastante bien pulido, está bastante bien trabajado, y es un tema a nada más valorar. Es un detalle que hay que valorarlo bastante, sobre todo para una producción de Marvel, sabiendo de dónde veníamos anteriormente. El CGI aquí en esta película de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 está perfectamente bien direccionada y bien manejada. Hay unas pequeñas cositas que no me han gustado. Por ejemplo, creo que diría que una sola cosa que no me ha gustado es el personaje de Adam Warlock, que siento que aquí en esta película está muy de relleno. Es puro relleno solamente para compensar el cabo suelto que había dejado una de las escenas postcréditos de Guardianes de la Galaxia Volumen 2, ya que si bien recordemos en la anterior película, los soberanos quieren buscar venganza contra los Guardianes de la Galaxia por haber robado las baterías de su planeta en la segunda película, en el Volumen 2. Y bueno, para colmo, para este propósito de venganza hacia los Guardianes, pues crearon a Adam Warlock, lo cual en el Volumen 2 sí te ticiaba ese futuro gran potencial del personaje, porque Adam Warlock es un personaje muy relevante en los cómics y con muchísimo potencial. Pero aquí en el Volumen 3 no le explotaron todo el potencial que debía, y parece como una especie de personaje secundario que es casi como un meme o un chiste de la película, que me esperaba muchísimo más de este personaje. Diría que es el personaje mi personaje menos favorito de la película. Y debo decir que el final de la película sí se siente como un cierre a su historia. Aunque deja unos pequeños cabos sueltos que más adelante al final del video los podemos ir comentando, pero en general la película sí se siente como un final de historia de este equipo, y tiene cabos sueltos que vale la pena mencionar. Obviamente podría valer la pena mencionar en un video aparte, pero como este video quiero adentrarme también en las escenas post créditos, pues al final del video, en la zona con spoilers, lo comentaremos, así que quédese hasta el final del video. Obviamente no podemos dejar de lado al Alto Evolucionador, el villano principal de esta película. Tengo que decir que no recuerdo exactamente el nombre de este actor, o mejor dicho, no recuerdo exactamente cómo se pronuncia el nombre de este actor porque es un poco complicado, pero sí sé que este actor es el mismo que hace del agente protagonista, es uno de los personajes principales en la serie de Peacemaker, una serie que de hecho también fue dirigida por el propio James Gunn. Así que regresa a trabajar con James Gunn en esta tercera película de Guardianes de la Galaxia como el villano principal, el High Evolutionary, o en traducción, el Alto Evolucionador. De hecho, diría que el Alto Evolucionador no me esperaba mucho de este personaje, y de hecho yo lo veo y me ha sorprendido bastante bien, y para bien. Me ha sorprendido estupendamente bien. Da miedo. Es calculador, es inteligente, sabe lo que hace, sabe cuál es su propósito directamente. Quiere crear la sociedad perfecta para mejorar el universo, ¿ok? Pero no lo demuestra con palabras, lo demuestra con sus actos. Y en cada escena, esto no es ningún spoiler, de hecho, porque en los trailers se ve que él fue el que le hizo los terribles y masacres experimentos hacia Rocket. Él fue literalmente el que creó al personaje de Rocket, y por eso Rocket tiene recuerdos bastante
tiene muy malos recuerdos de ese personaje, porque ese personaje es quien lo torturó, quien lo maltrató, quien lo volvió un pequeño experimento desechado. Y bueno, él es el principal motor de la historia de Rocket. Y el High Evolutionary, el alto evolucionador, es un villano calculador, inteligente, sabe lo que hace. Y como les digo, no demuestra su frialdad con palabras, lo demuestra con sus actos. Y esos actos malignos en el pasado de Rocket, junto con este personaje, son sensacionales, transmite bastante emoción, no solamente por el villano, sino también por sus actos. Y eso es lo que define yo diría que esa es una de las características para construir un buen villano. Así que el alto evolucionador me ha sorprendido bastante bien. En conclusión, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es una película estupenda, perfectamente dirigida, la historia es sublime, los personajes brillan mejor que nunca, con un villano más que formidable. ¿Qué podemos decir? La acción sobrecargadísima, llena de efectos especiales bastante bien trabajados y con un final satisfactorio que de verdad te llena el corazón. Y es que te llena el corazón no solamente por la propia historia, sino también por el final, de cómo terminan los personajes al final, que de hecho ya lo vamos a comentar en la zona con spoilers. Y debo decir que esta película es una mejora bastante notable hacia las producciones del UCM, sabiendo de dónde veníamos anteriormente. Esta película ha devuelto al UCM la posición tan alta como se merecía, y además de cómo estaba anteriormente. Así que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es una película más que notable, es una película estupenda que de hecho entra en mi top 5 o posiblemente top 3 o quizás en el top 5, ya no sé, tendré que volver a verla para categorizarla muchísimo mejor. Esta entra en mi top de películas favoritas del UCM. Bueno, chicos y chicas, a partir de ahora sí vamos a comentar la película con puros spoilers. Así que si no has visto la película, escapa de aquí, anda a verla y luego regresas a ver este video. Así que spoiler free ahora. Como les había mencionado en una parte de la crítica sin spoilers, la película desde el primer minuto te agarra el corazón y te lo adormece, pero te hace sentir ese dolor que te transmite el comienzo de la película, porque el comienzo de la película, el prólogo comienza exactamente en un flashback de la historia de Rocket. Aquí en este flashback vemos a un Rocket bebé que está siendo manipulado por el High Evolutionary, por el alto evolucionador, y ahí nos damos cuenta de que ese flashback nos transmite a nosotros, al espectador, que bueno, Rocket sigue teniendo ese pasado esa historia que le habían hecho que lo siga atormentando hasta ahora, y que servirá como el motor principal de la historia. Y luego la historia va transcurriendo y la historia comienza exactamente donde nos habíamos quedado en el especial de Navidad de Guardianes de la Galaxia, que se estrenó hace ya en noviembre del año pasado. Creo que fue en noviembre o fue en diciembre, no recuerdo exactamente. Pero bueno, la película arranca exactamente de donde había terminado el especial de Navidad, con la revelación de que Mantis es la hermana directamente de Peter Quill, de Star-Lord, y en el planeta Nowhere. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, pues que aquí nos muestra que Star-Lord sigue atormentado por la muerte de Gamora, que recordamos que Gamora había muerto en Infinity War y en Endgame había regresado, pero de otra línea temporal, y que se había quedado en esta línea, la línea temporal del UCM, la natural que todos conocemos. Y bueno, aquí tenemos la primera escena de acción. ¿Y de parte de quién? Pues la primera aparición de Adam Warlock. Aquí Adam Warlock por lo menos muestra el tremendo potencial que tiene, aunque les digo nomás que en el resto de la película no podría decir que lo nerfean, pero diría que no es el trato especial que yo esperaba, al menos no es el trato que yo esperaba para este personaje, porque este personaje es muy, muy importante y muy imponente en los cómics. Aquí está tratado medianamente, pero tampoco diría que lo explotan demasiado como debería. Pero bueno, me iré adentrando más en la película. Aquí Adam Warlock ataca el planeta Nowhere, ataca directamente a Rocket, y en esta batalla Rocket termina muy mal herido, y mientras que los demás tratan de contraatacar a Adam Warlock noquea a los demás, noquea a Star-Lord, noquea a Drax. A Drax lo noquea de un par de golpes que lo deja ahí noqueado en el piso, y noquea a Groot que lo parte en dos y lo deja ir
tan solo la cabeza de Groot lo deja en el suelo y hasta que se empieza a crecer nuevamente, como es un árbol, evidentemente, un árbol humanoide, por decirlo menos. Bueno, pues Adam Warlock aquí en este punto de la historia está diría, bastante bien como un comienzo para presentar este personaje que ya nos lo habían anticipado en la película anterior, en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, pero aquí en esta tercera película me deja mucho que desear este personaje de Adam Warlock. Así que bueno, vamos a dejar de hablar de Adam Warlock por ahora, ya que bueno, para seguir con otras cosas que también hay que comentar sobre la película. Bueno, pues este ataque de parte de Adam Warlock, bueno, pues deja muy mal herido a Rocket y los guardianes están desesperados porque Rocket está muy mal herido, están desesperados por salvarlo y como que le quedan 48 horas de vida a Rocket, y ahí se da cuenta de que Rocket es un experimento ilegal fuera de las leyes intergalácticas de parte del Alto Evolucionador, y para eso tienen que recurrir a un diferente planeta para conseguir una especie de contraseña para poder quitarle una especie de interruptor o algo así para poder curarlo y para poder devolverlo a la vida, o bueno, no necesariamente devolverlo a la vida, pero para así salvarle la vida más que nada, porque le queda muy poco tiempo de vida, está agonizando ahí Rocket, y a partir de ahí es donde conocemos más el pasado de Rocket. Ahí Rocket como que tiene flashbacks de su pasado, y ahí es donde conocemos un poco más a fondo al Alto Evolucionador, de cómo él experimenta con esas criaturas para volverlos más inteligentes, y Rocket se volvió mayor prioridad para el Alto Evolucionador porque considera que su inteligencia se ha ido desarrollando de manera especialmente fantásticamente bien, y para eso él quiere de vuelta a Rocket para replicar esa inteligencia que ha desarrollado Rocket, para replicar esa inteligencia y adaptarlo a otras especies con las cuales él también está experimentando en la actualidad. Y ahí es donde conocemos más a Rocket. De hecho vemos a Rocket de bebé muy tierno, y ahí donde bueno, vemos que ha tenido contacto con otras especies, con otras criaturas. También conocemos a otros amigos suyos, claro, en el pasado, porque en este caso estamos hablando de un flashback de la historia de Rocket, y en uno de esos flashbacks es cuando Rocket ya estaba planeando escaparse del Alto Evolucionador, y al escaparse quería liberar a sus compañeros, pero de la nada aparece el Alto Evolucionador y mata a Layla, que bueno, es una compañera muy especial de Rocket, es uno de sus compañeros y compañeras que había conocido en ese momento. Layla muere. El Alto Evolucionador se burla del dolor de la pérdida de Rocket al perder a un amigo suyo, y ahí es donde Rocket ya lo empieza a atacar, le empieza a rasguñar toda la cara, y ese momento, posiblemente este es uno de los pocos momentos, literalmente, de que Marvel Studios está jugando un poco más al límite, porque en ese momento se ve cómo el Alto Evolucionador está sufriendo ahí de dolor, ardiendo del dolor por los rasguños que le está metiendo el Rocket niño, por así decirlo, porque ahí en ese punto de la historia del flashback Rocket está un poquito más crecido. No se ve evidentemente sangre, como ya suele ser costumbre en las películas del UCM. Bueno, como Marvel ahora es de Disney, ahora todo tiene que ser family friendly, pero es que este momento también al final le proporciona una escena del Alto Evolucionador que la verdad es que tiene la cara desfigurada, porque al final, claro, en la pelea final, el combate final de los Guardianes con el Alto Evolucionador, ahí como que le quitan una especie de máscara de piel al Alto Evolucionador, y se ve que tiene la cara sin piel, o sea, su cara ya no tiene piel, está todo ensangrentada, está todo desfigurada, toda la cara la tiene desfigurada. O sea, es un momento de la que, bueno, no sé si los niños se van a poner a llorar o asustar o a tener pesadillas, yo qué sé, pero yo creo que ese es una de las pocas veces, de hecho yo diría que podría ser de hecho la primera vez en la que Marvel Studios juega al límite, y yo siento que esto casi nunca ha pasado. De hecho, como les digo, yo siento que es la primera vez, pero es que se nota que James Gunn está jugando al límite, y se ve que en esta tercera y última película de los Guardianes, de los Guardianes de la Galaxia, se ve que aquí parece que James Gunn parece que lo quiere dar todo. Se lució a nivel de violencia gráfica con su última cinta de Escuadrón Suicida, pero aquí en Guardianes de la Galaxia, por lo menos en estos momentos, se nota que está jugando al límite.
Eso me gusta. Y bueno, pues regresamos a ese flashback y después de que Rocket ataca al alto evolucionador, matan a sus otros amigos y Rocket escapa de esos laboratorios y huye en una nave espacial, y esa fue básicamente una especie de resumen de toda su historia. Y después volvemos a la actualidad, en lo que Rocket está agonizando, cada vez está más muriendo, y ahí es donde los guardianes se reúnen para ir a un planeta para buscar una cura, o mejor dicho, una contraseña para poder quitarle esa especie de interruptor que tiene Rocket para poder salvarle la vida. Y bueno, en el transcurso de este viaje de los guardianes se siguen soltando pizcas de humor, su humor característico de los guardianes, por así decirlo. Son estos toques ácidos de humor que James Gunn maneja muy bien a la perfección. En la primera película los había manejado bastante bien, con una especie de humor con toques ácidos que podrían agradar bastante a todos los públicos. En Guardianes de la Galaxia Volumen 2 diré que su humor me gustó bastante, pero creo que fue un poco excesivo ese tipo de humor en la 2. Ahora sí, la 2 me sigue pareciendo muy entretenida, de hecho. Y en Escuadrón Suicida esos toques ácidos siguen estando, pero son un poco fuera de lo habitual en el cine de superhéroes. Por eso es que Escuadrón Suicida la valoro muchísimo. Pero aquí en Guardianes de la Galaxia Volumen 3, ese toque de humor son toques ácidos un poco más naturales que pueden agradar a todo tipo de público, y eso me gusta muchísimo. Y además es un humor que sí da gracia. Por ejemplo, hay momentos en los que Mantis le toca la mano a un guardia de seguridad y le dice: tú estás enamorado de este hombre, refiriéndose a Draxium. Es que de verdad me paro de reír ahora mismo, porque es que me maté de risa 5 minutos de esa broma, de verdad. Por el amor de Dios, ya me callo ya, pero es que esa broma me dio una puta gracia que de verdad me dejó riendo por 5 minutos de película, de verdad, se lo juro. En este transcurso, en este viaje de diferentes planetas donde ellos van visitando, bueno, ahí tenemos un pequeño cameo de Jennifer Holland, que en la vida real es la esposa de James Gunn, que de hecho la vimos como la agente Harcourt en Peacemaker. Y bueno, aquí hace un pequeño cameo de una, no sé, de una trabajadora alienígena, yo qué sé. Y bueno, también tenemos el cameo de Nathan Fillion, que de hecho también había participado brevemente en la cinta del Escuadrón Suicida de James Gunn. Y bueno, tenemos aquí también a Daniela Melchor, que en el Escuadrón Suicida fue la ratonera, la Ratcatcher 2 en Escuadrón Suicida, y aquí está como especie de secretaria espacial o alienígena, yo qué sé. Pero bueno, tenemos diferentes cameos que, bueno, para los que conocen el cine de James Gunn y su trabajo en DC, bueno, pues lo podemos reconocer y valorar. Y bueno, también hay que mencionar que aquí Gamora, evidentemente estamos hablando de Gamora de la versión de 2014, ya que cuando la última vez que la vimos en Avengers Endgame, pues esta Gamora, la que ahora está en nuestro presente, bueno, pues es la Gamora del 2014 que vino aquí, así que no es la Gamora de las películas anteriores de Guardianes de la Galaxia. Y bueno, pues aquí se ha aliado y diría que ha hecho familia con los Ravagers o con los Devastadores, que si no lo recuerdan, los Devastadores son esa raza de piratas espaciales de los cuales Peter Quill, o sea Star-Lord, fue prácticamente criado por Yondu, por los Devastadores y todo ese rollo. Bueno, pues aquí en este punto de la historia de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, Gamora es ahora una nueva Devastadora. Y bueno, aquí los Devastadores se ofrecen para ayudarlos, para poder entrar a uno de los planetas para buscar la contraseña y la cura para Rocket. Y evidentemente, como no podía faltar, otro actor amigo de James Gunn y también que participó en la cinta del Suicide Squad, tenemos nada más y nada menos que de regreso a Sylvester Stallone, que de hecho ya lo habíamos visto en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 en el papel de Stakar, que bueno, parece ser el nuevo líder de los Devastadores, y aquí parece que ha desarrollado una buena amistad con Gamora. Y bueno, ahora Stakar y los Devastadores se ofrecen a ayudar a los Guardianes para poder adentrarse en ese planeta, para poder buscar el interruptor, la contraseña para salvar la vida de Rocket. Y bueno, pues ahí donde se desarrollan diferentes aventuras intergalácticas, diferentes viajes espaciales a otros planetas, entre las cuales, bueno, pues hasta el final, que llegan hasta un planeta en donde, bueno, es un planeta que parece como una especie de réplica de la Tierra. Parece la Tierra, pero no son personas, son animales. De hecho, es uno de los momentos de los trailers en los que, no sé, un conejito niño, ninja, yo qué sé,
le quiere pasar una pelota y luego Drax recoge la pelota y Drax se lo devuelve, pero le tira y le cae en la cara a la pobre niña, hasta que los otros seres, los otros animales, por así decirlo, los empiezan a atacar, les empieza a tirar piedras y bueno, pues Star-Lord trata de manejar la situación. Y bueno, este momento ya lo habíamos visto en los trailers, pero vale la pena mencionarlo porque es un momento bastante divertido. Y bueno, pues en este punto de la historia llegamos casi medio al combate final contra el Alto Evolucionador y sus secuaces, ya que en ese planeta está prácticamente la base original, bueno, vamos a decirlo, literalmente vamos a decirlo, la base aérea, por así decirlo, del Alto Evolucionador, en la que al despegar todo el planeta se empieza a destruir, empieza a salir pura lava, puro fuego en todos los alrededores del planeta. Bueno, en la que está tanto Star-Lord como Groot, Drax, Gamora, bueno, sí, podría ser que Gamora se quede en la nueva nave de los Guardianes, que por cierto no es en Milano, creo, o bueno, tal vez sí es en Milano, pero creo que le han puesto más construcción. De hecho, es un punto bastante curioso, no aporta nada a la película, pero me dio mucha curiosidad mencionarlo, en el cual también aparece Adam Warlock nuevamente contraatacando. Y bueno, pues aquí Adam Warlock tiene un pequeño mini enfrentamiento con Gamora, hasta que él también escapa del planeta. Y bueno, todos los guardianes van a la nave del Alto Evolucionador a contraatacar, y ahí es donde averiguan que hay otros prisioneros. En este caso son unos niños que están prisioneros, y además unos animales también más o menos mapaches, por así decirlo, de la raza de Rocket, están ahí capturados, y los guardianes los liberan y ahí combaten contra los secuaces del Alto Evolucionador, hasta que bueno, despega la nave, está volando por el espacio y están justo al lado del planeta Nowhere para ahí poder aterrizar, o bueno, no necesariamente aterrizar, más bien para poder ahí poner ahí a todos los presos, a los niños, a las criaturas, etcétera, etcétera. Mientras tanto, el Alto Evolucionador va buscando a Rocket, y bueno, pues en este caso Rocket logra salvarle la vida a Rocket, ya que bueno, logran conseguir la contraseña para sacarle el interruptor a Rocket, debido a que bueno, creo que empiezan a interrogar y a capturar a uno de los investigadores, trabajadores del Alto Evolucionador, sacarle la contraseña después de buscar unos registros, y ahí es donde le salvan la vida a Rocket. Y ahí es donde bueno, tenemos un momento bastante emotivo en lo que Rocket siente que está en el cielo, se encuentra nuevamente con Layla, con Piso, y con esa criatura que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es un momento bastante emotivo. Y bueno, pues se dan un abrazo, ahí como que Rocket, bueno, literalmente Rocket los quiere acompañar, él quiere estar con ellos, pero luego de repente, como suele pasar en todas las películas, Rocket regresa a la vida y todos se emocionan porque Rocket está bien, volvió a estar bien, volvió a sanarse, se recuperó. Y bueno, Mantis le dice: todos te amamos, Rocket, todos te amamos, estamos muy felices de que hayas vuelto. Y Rocket diciéndoles: y por eso son unos idiotas. Y ahí es donde se desarrolla el gran combate final, un combate final en el cual Adam Warlock también está siendo atacado, por así decirlo, hasta que bueno, me parece que, si bien no recuerdo mal, creo que es Groot quien le salva la vida, y Adam Warlock le dice: pero ¿por qué? ¿Por qué me ayudas si yo te trataría de matar? Y Groot evidentemente le dice: yo soy Groot. Y Drax le dice: él dijo que todos merecen una segunda oportunidad. Y ahí es donde Adam Warlock ya, digamos que se pone en parte de los Guardianes. Esto tampoco no es novedad, porque en los cómics él sí ha formado parte de los Guardianes, incluso ha hecho equipo con los Vengadores. Y bueno, pues aquí no se le explota mucho el potencial que por lo menos yo me esperaba, y estoy seguro que que tampoco es el potencial que muchos tampoco se esperaban, pero bueno, está así, que se le puede hacer. Bueno, llegamos hasta el punto clímax de la historia, en el que bueno, Rocket se encuentra nuevamente cara a cara con el High Evolutionary, con el Alto Evolucionador, en la que el Alto Evolucionador le empieza a atacar a Rocket, y bueno, hasta que Rocket se libera de la gravedad que le está controlando el Alto Evolucionador al momento de atacarlo. Y bueno, pues ahí Rocket dice: mi nombre es Rocket Raccoon, y le dispara, le mete un buen tiro al Alto Evolucionador, hasta que todos los guardianes se unen a él, empiezan a contraatacarlo, y ahí es cuando Gamora le quita la máscara, y ahí es donde vemos la cara totalmente desfigurada. El Alto Evolucionador está totalmente destruida, porque no tiene nada de piel, o sea, es prácticamente casi como una especie, es casi la calavera, es casi un cráneo, es casi la calavera, pero con sangre. O sea, es uno de los pocos momentos
pocos momentos, no sé, pocos momentos, se podría decir, pocos momentos parece película de clasificación R que ha tenido el UCM. Pero bueno, esto no sé si considerarlo un pequeño indicio de que el futuro del UCM se salga un poco de la fórmula convencional, de lo family friendly, que todo es para niños, y se adentre un poco a contar historias un poco más maduras y un poco más adultas. Así que bueno, esperemos a ver qué pasa. Y bueno, pues ahí es donde acaban con el alto evolucionador, y ahí es donde nos damos cuenta que hay más criaturas que están ahí apresadas, y ahí es donde los liberan a todas. Y bueno, las logran liberar hasta que Star-Lord, Peter Quill, trata de saltar y llegar hasta el planeta Nowhere, donde están prácticamente todos. Y yo me pregunto, ¿por qué no demonios usa su máscara, su clásica máscara, para poder volar? Y su aerotraje, para poder volar. Y para poder llegar a Nowhere, normalmente bien. Pero no sé, parece que se lo olvidó, porque ahí es donde Star-Lord está flotando en el espacio, su cuerpo se está volviendo casi un poco medio hielo, no puede respirar, y está flotando ahí por el espacio hasta que llega Adam Warlock y lo tiene que salvar. Pero ¿dónde está tu máscara? ¿Dónde está tu aerotraje? ¿Se te olvidó traerlo? ¿Está en el Milano? No sé qué pasó. Tenías tantas cosas en la cabeza que de repente se te olvidó lo más importante, lo cual más sueles utilizar en batalla. ¿Qué pasó? En fin, conveniencia del guión. Como siempre, no hay ninguna sola producción del UCM que no haya encontrado conveniencias de guión. Pero bueno, eso ya lo entraremos en unos próximos videos. Y bueno, todo se desarrolla de esa manera hasta que, bueno, Gamora regresa con los Devastadores. Y como que no ha hecho pareja con Peter Quill nuevamente, pero sí se podría decir que quedaron en buenos términos. Y bueno, hasta que de repente pasa algo inesperado. El que Peter Quill se retira del equipo. Bueno, todos conocemos que él prácticamente ha sido el capitán y el líder de los Guardianes. Y él decide retirarse porque durante un transcurso de la película él ha tenido una pequeña conversación con Mantis, ya que ahora que conocemos que Mantis es su hermano, bueno, pues Mantis le dice: tú nunca has visitado a la Tierra, nunca has visto a tu abuelo. Y Peter Quill dice: no, nunca me ha interesado volver a la Tierra, y algo así. Viceversa, tuvieron una conversación durante el transcurso de la película. Y bueno, pues aquí al final él decide regresar a la Tierra, retirarse del equipo y dejarle la batuta del capitán y líder de los Guardianes al mismísimo Rocket Raccoon. Y bueno, sí, evidentemente es un poco triste porque se siente que parece que los Guardianes se van a retirar, cada uno va tomando diferentes caminos. Por ejemplo, en este caso Mantis se va a vivir sus propias aventuras, se va a averiguar quién es ella en realidad, qué es lo que ella más quiere. Y bueno, en este caso Rocket queda como el capitán del equipo de los Guardianes. Nebula y Drax se quedan allí en Nowhere para poder liderar a esa población y para poder restaurarla. Se quedan con Groot, evidentemente, aunque bueno, creo que Groot se une más o menos a Rocket. Y por cierto, aquí Groot tiene uno de los diálogos más hermosos y muy motivadores de todo el UCM. En vez de decir yo soy Groot, como es su lenguaje más habitual, es su vocabolística más habitual, bueno, pues aquí dice: los quiero mucho a todos. Ese momento me agarró el corazón profundamente, se los juro. Y bueno, me parece que todo el equipo van a tomar caminos distintos, pero la galaxia necesita a sus guardianes. Así es, cinéfilos, cinéfilas. Los nuevos guardianes vendrían a ser Rocket como el nuevo líder del equipo, Adam Warlock se ha unido a los guardianes, lo cual esto no es novedad porque los cómics, como les digo, esto ya ha pasado. Y bueno, tenemos a uno de los niños que habían rescatado, que se ha unido al equipo. Tenemos a Groot y tenemos a Kraglin, que es un devastador, que de hecho él es el que maneja la flecha de Yondu, que recordemos que Yondu había muerto en Guardianes de la Galaxia Volumen 2 y indirectamente le había pasado la batuta del capitán, o bueno, entre comillas, la batuta de su flecha que maneja con un silbido, a Kraglin, que prácticamente es como su devastador un poco más leal, o bueno, era su devastador más leal, y ahora se ha unido al nuevo equipo de los Guardianes, que aquí ahora está liderado por Rocket Raccoon. Y bueno, pues literalmente el final nos muestra también a Peter Quill regresando a la Tierra después de 30 y picos años, reencontrándose con su abuelo. Y ahí bueno, nos recurre a la escena post créditos en la que, bueno, Peter le cuenta a su abuelo las aventuras espaciales que él ha vivido, etcétera, etcétera. Pero la escena final del metraje es que Rocket, en el planeta Nowhere, tiene uno de los Onsons Mix uno de los reproductores de música de Peter Quill, en la que escuchan una clásica música en la que todo el planeta se pone a bailar.
ese momento es que yo lo siento como despedida. Es un cierre satisfactorio de la historia del equipo. En la que, bueno, Mantis se va, Drax se pone a bailar así, se pone a bailar ahí con los niños. El que comienza toda la fiesta del baile es Groot. Después le sigue Rocket, ahí vemos a Rocket bailando ahí y de hecho me sorprende que vemos a Nebula bailando, sonriendo al fin, porque todas las películas anteriores lo veíamos prácticamente como una mala, como una antiheroína, yo qué sé, pero lo vemos sonreír, lo vemos adaptarse ahí a la población y me sorprende bastante, la verdad. Y literalmente esa ha sido la escena final de la película y bueno, los créditos nos transcurren diferentes partes, diferentes imágenes de las películas anteriores, lo cual te agarra una nostalgia inmensa, porque esta trilogía, la saga de Guardianes de la Galaxia es una de las sagas más potentes, más importantes de Marvel Studios, que les ha funcionado estupendamente brutal. Y bueno, como les había mencionado en la escena post créditos, vemos a los nuevos Guardianes de la Galaxia liderados por Rocket, Groot, Adam Warlock, uno de los niños que habían rescatado en aquel planeta donde habían peleado con el Alto Evolucionador, y tenemos a Crackling. Y por cierto, no se me olvida, tenemos a una perra o un perro, no recuerdo, pero creo que había hecho un Crackling donde le dice: "Tú no me llames perra fea", o yo qué sé. Y en la segunda escena post créditos, como les había mencionado anteriormente, tenemos a Peter contándole a su abuelo sus aventuras espaciales y todo el desarrollo, hasta que la última escena de la película prácticamente es esa, pero después nos sale un diálogo que dice: "El legendario Star-Lord regresará". Esto podría decir que, o sea, no va a ser la última aparición de los Guardianes, porque posiblemente van a aparecer los Guardianes en un futuro del UCM, pero lo que está claro es que dentro de su propia saga, de su propia trilogía, esta tercera ha sido la última. Y bueno, es un cierre a la historia de esta saga de Guardianes de la Galaxia. Pero no descartamos que van a volver a aparecer. Por ejemplo, los nuevos Guardianes de la Galaxia liderados por Rocket. O por qué no, como dice, el legendario Star-Lord regresará. Posiblemente lo veremos, no sé, quién sabe, en Avengers Second Dynasty o en Avengers Secret Wars, nuevamente uniéndose con los Vengadores, con Thor, con otros personajes, quién sabe. Y obviamente deseamos ver nuevamente a este equipo nuevamente unido junto con los Avengers. Y quién sabe, quizás volvamos a ver a otros personajes, a Adam Warlock, también compartiendo pantalla con los Vengadores como en los cómics. Esperemos, no está nada definido todavía, pero yo estoy seguro que alguno de estos personajes los vamos a volver a ver. Estoy seguro. En definitiva, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es una película estupenda, como les había comentado en la parte final, sin spoilers. Es una película maravillosa, perfectamente bien dirigida por James Gunn. James Gunn es un puto crack al momento de dirigir cosas. Los personajes brillan estrepitosamente bien. La historia de Rocket es conmovedora. El Alto Evolucionador es un villano formidable y me ha sorprendido bastante bien. No me esperaba nada de este personaje, pero me sorprendió muchísimamente y para bien. Los efectos especiales del CGI están perfectamente bien desarrollados y bien trabajados, no como las últimas producciones del UCM, que era para hacérselo mirar. De hecho, las secuencias de acción son brutales. Esta película yo la considero como especie de Endgame, pero dentro de esta propia saga de Guardianes de la Galaxia. No la voy a comprar evidentemente con Endgame, aunque sí podría decir que esta película, Guardianes de la Galaxia Volumen 3, es mejor película que Avengers Endgame. Porque Avengers Endgame, más que película, es más bien un acontecimiento. Algo así como No Way Home. No Way Home como película tiene bastantes cosas flaquitas, pero como acontecimiento especial. En cambio aquí, Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es como un No Way Home o como una especie de Endgame, pero con los Guardianes de la Galaxia, y que funciona muy bien tanto como película como acontecimiento. Aunque como acontecimiento creo que los otros dos lo superan, pero como película, analizándola, creo que esta la supera. Y muy para bien. Mi calificación final para Guardianes de la Galaxia Volumen 3 es un 8.9. O creo que ya ahora que me estoy animando, creo que cuanto más la recuerdo, más me gusta, le voy a dar un 9.0. 9.0, una de mis películas favoritas del UCM y que estoy muy agradecido de poder verla en la sala más grande de mi cine favorito. Y nada más, cinéfilos y cinéfilas, eso ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este video, denle like, compártanlo con sus amigos, comenten por favor qué les ha parecido este final de esta franquicia de Marvel. ¿Qué les ha parecido esta película, Guardianes de la Galaxia Volumen 3? Pongan todo eso y más en los comentarios y por favor coméntenme qué es lo que creen ustedes, qué les depara el futuro a estos personajes en el UCM.
compartan el video con sus amigos, pueden seguirme en mis redes sociales, que de hecho les dejo como siempre los links en la descripción, y compartan el canal con sus amigos para así poder ascender este canal y poder seguir subiendo mucho más contenido. Nos vemos en un próximo video. Chao.